Ok, bueno, entonces vamos iniciando de una vez. Bueno, pues qué bueno tenerlos y tenerlas por acá. Buenas noches para todos. Ya hoy estamos con la tercera semana ya de este módulo inicial. Y bueno, hasta este momento no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta de lo que se ha visto hasta el momento. Profe, hasta el momento no. Bueno, pues entonces vamos a ver este tema que digamos es, por decirlo así, el corazón de este módulo. Donde, pues ya después de haber visto un poco de buenas prácticas, la semana pasada las 5 veces, ya hoy entramos en un tema para tener claro a lo que nos referimos con respecto a estos procesos de limpieza y desinfección, ¿verdad? Que ambos son procesos diferentes, pero los dos van de la mano, con el fin de lograr la eliminación de bacterias, microorganismos y todo lo que pueda afectar. Muy dirigido a lo que es industria alimentaria en su momento, obviamente ya se traslada a lo que es la industria sanitaria y por ende a lo que es la manufactura de dispositivos médicos. Bueno, pues acá vamos a tratar de irle dando un poco, ¿verdad?, de sentido del por qué tenemos que ver esta parte y por qué la introducimos como tema, principalmente como tema introductorio, ¿verdad?, para lo que es este programa de capacitación. Vamos a aceptar a una persona más, a ver. Ok, entonces tenemos limpieza y desinfección. Ambos, como les dije, van de la mano, son procesos diferentes, pero lo ideal es realizar uno y luego el otro. Primero limpieza y luego desinfección. No podemos hacer la desinfección y luego la limpieza, o más bien solamente desinfección, porque entonces no estaríamos logrando mayor cosa. Eso es como lo que se ha venido haciendo, ¿verdad?, de unos años para acá, de únicamente colocarse alcohol en gel. El colocarse alcohol en gel es únicamente desinfección. No estamos realizando la limpieza. Para realizar la limpieza primero deberíamos lavarnos las manos y luego pues el alcohol en gel. Digamos que eso es como una medida para engañar. Yo siempre le llamé así, ¿verdad? Desde que empezó toda esta cuestión, pues siempre lo vi como de esa manera. Bueno, bueno, ya habíamos visto un poco lo que era la limpieza, ¿verdad? En el tema anterior, ¿verdad? De las 5 S. ¿Alguien recuerda cuál de las tres primeras S era limpieza? Y lo vimos. Era 6, ¿o profe? Ok, ¿cuál era? ¿La primera, La segunda o tercera. tercera? La tercera, La tercera. ¿correcto? Ujú. La tercera. Eso después de haber realizado un proceso de clasificación, luego de ordenamiento, y pues eso que se había clasificado y ordenado, se procedía a darle pues una adecuada limpieza. Bueno, pues acá no solamente hablamos ya de limpieza, sino pues un poquito más allá. Limpiar, la remoción física de lo que se vea, digamos, lo que se ve por encima, limpiarlo, sacudirlo, barrerlo, todo eso tiene que ver con la parte de limpieza. Ya lo que es la desinfección viene a ser lo que es la eliminación de microorganismos que uno no puede ver a simple vista, pero utiliza diferentes métodos y agentes, que es lo que vamos a ir viendo. Hay ciertos factores que hay que tomar en cuenta a la hora de realizar estos procesos. Vamos a ver. La suciedad con la que vamos a tratar, ¿no? Hay lugares que son más fáciles de limpiar que otros, ¿verdad? Sí, yo, porque están hechos de una superficie de acero inoxidable, de alguna superficie que no es tan fácil que se le pegue la grasa, que ya vamos a hablar un poquitito de esa parte, ¿verdad? De la grasa, ¿verdad? Que es parte del proceso de remoción de la limpieza.
la calidad del agua. La calidad del agua es súper importante porque si el agua no es adecuada no va a funcionar y no va a actuar de buena manera con el agente que vayamos a utilizar. ¿A qué me refiero? Bueno, pues normalmente se utiliza agua caliente y utilizando agua caliente pues nos vamos a asegurar no solamente de que la calidad del agua es adecuada, sino que también va a funcionar súper bien a la hora de remover suciedad. Aquí sería hablar de un concepto que llamamos aguas duras. Cuando hablamos de aguas duras hablamos de una calidad de agua muy mala, porque tiene muchos minerales, tiene disueltos algunos sólidos que no van a hacer que actúe el detergente, el cloro, cualquier otra cosa que estemos usando. O sea, básicamente lo va a consumir. El tipo de detergente, ¿verdad? También, pues eso va a depender mucho también el proceso. Bueno, ya habíamos hablado de la temperatura del agua, la fuerza o la velocidad, esto es como por decirlo así el chorro de agua, ¿verdad? Que vayamos a utilizar. El tiempo de contacto, mientras más tiempo de contacto la gente con la superficie, mejor va a actuar, ¿no? Y la concentración, ¿no? Eso es cómo vemos la concentración, básicamente la cantidad de espuma que genera. ¿Ok? Tanto para la limpieza como para la desinfección, vamos a utilizar estos implementos, ¿verdad? Fijo, nosotros, las personas, el agua, que ojalá sea de una buena calidad, implementos en buen estado y los agentes. Los agentes vienen a ser, por decirlo así, el jabón, detergente, el cloro, amoníaco, etcétera. Aquí está especificado un poco cada una de ellas. Tenemos las personas que juegan un papel importante, en este caso nosotros, en la medida de lo posible que estemos enterados, capacitados y dispuestos a realizar estas funciones y la importancia que eso aplique, obviamente va a ser una gran diferencia. O sea, no se puede realizar ni la limpieza ni la desinfección si no estamos presentes. Vamos de nuevo con el agua. Okay. ¿Alguien sabe de qué está compuesta el agua? Vamos a poner para acá. Nadie sabe de qué está compuesta el agua, no les creo. Hidrógeno y oxígeno, creo. Okay. Esas son las dos moléculas, las cuales pues unidas forman lo que, bueno, nosotros podemos llamar como agua, entre comillas, ¿verdad? Hay una molécula, ¿verdad? De oxígeno y dos moléculas de hidrógeno, y ahí están juntitos. Pues pucha, me quedó horrible. Voy a volver a hacerlo. A ver, acá. Bueno, tenemos una molécula de oxígeno. El oxígeno. Luego tenemos dos moléculas de hidrógeno. Ahí va. Más o menos ahí van unidas. Ahí van el átomo del hidrógeno van unidas con esas moléculas. ¿Puedo separar esas moléculas? Pues no. Así de simple no. Necesita un proceso ahí de electrosis para separarlos y van a quedar dos gases. Pero ¿a qué es el punto que quiero llegar? Bueno, si ustedes agarran y abren el tubo, el grifo, y lo que va a salir ahí no es únicamente hidrógeno y oxígeno, como dijo el compañero, ahí vienen otro montón de cosas. Entonces, dentro de ese montón de cosas, hay algunas que nosotros no conocemos, algunas como por ejemplo potasio, sodio, ¿qué más? Incluso oxígeno, tiene más oxígeno, pero disuelto, ya no es lo mismo oxígeno que están en las moléculas. Y una serie de compuestos y minerales que, bueno, hacen del agua lo que es el agua. Por eso dije que únicamente H2O no es lo que conocemos como agua. Pues bueno, la idea es eliminar todo ese montón de minerales para que el agua sea recomendable y, bueno, sea potable, primero que todo. Y segundo, que se pueda utilizar
como medio para lo que es la limpieza y desinfección. Eso es lo que conocemos ya como aguas suaves, agua suavizada, que ya es agua con que se le ha eliminado algún tipo de material mineral y demás. Bueno, incluso hay hasta otras cosas ahí que tiene el agua que pues uno luego se le para el pelo, ¿verdad? Después de analizarla. Pero bueno, eso también va a depender mucho. Vamos a ver. Implementos de limpieza, que como les dije, ojalá que estén en buen estado. Normal, ¿verdad? Las mangueras, las pistolitas que se le colocan a la manguera, los cepillos, esponjas, guantes, etcétera. Escoba, ¿verdad? Si fuera el caso, para primero hacer la limpieza, eliminar la parte gruesa. Y acá tenemos lo que son los agentes. Los agentes vienen a ser, como les dije, los químicos, ¿verdad? Que pueden ayudar a hacer el abrasivo, ¿verdad? Para la parte de limpieza, o la desinfección en el caso de lo que son, por ejemplo, desinfectantes que eliminan ya algún tipo de bacteria. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá tenemos algunos tipos de limpiadores. Pues eso va a depender mucho de la superficie y, como lo dije al inicio, la suciedad a la cual nos estemos enfrentando, que pueden ser compuestos alcalinos o compuestos ácidos. En este caso, alcalino es lo contrario de ácido y viceversa, ¿verdad? Esto pues va a depender mucho, va a depender mucho del pH al cual estemos atacando. Les pongo un ejemplo. Cuando uno se lava los dientes, lo que uno está atacando es el ácido que forman las caries. Por lo tanto, el limpiador que estamos usando o la crema dental es una crema dental alcalina para combatir el ácido de la boca, ¿verdad? Que se pone en los dientes. Pero hay veces que necesitamos más bien, cuando son alcalinos, atacarlo con compuestos ácidos. En este caso, para eliminar y matar lo que son las bacterias. En ese caso, hablamos, por ejemplo, del cloro, que el cloro vendría a ser como digamos que como un ácido. Entonces ahí va a depender mucho de lo que estemos utilizando para atacar la suciedad o las bacterias. Entonces, es un poco ahí para que vean la diferencia, que puedo usar ácidos o alcalinos dependiendo de lo que estemos. Podemos usar detergentes sintéticos. Bueno, ¿cuáles son los detergentes sintéticos? Los que utilizamos normalmente para lavar la ropa. Rinso, Irex, Fab, Ariel, todos esos detergentes en polvo son detergentes sintéticos. ¿Por qué? Porque si fueran detergentes normales, serían detergentes hechos a base de ácidos grasos, como los ácidos que, bueno, no sé si han visto los jabones en barra azul. Eso viene a ser un detergente común y corriente, que están hechos de ácidos grasos, normalmente ácidos de grasas de animal. ¿Okay? Pero los detergentes sintéticos son los que utilizamos nosotros. Limpiadores solventes, ¿no? Ya son limpiadores hechos a base de algún tipo de alcohol, ¿no? Donde pues, como su palabra lo dice, solventes, si uno los deja destapados, se terminan evaporando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para que les quede claro un poquito el ejemplo de cada uno de esos. Y si les quedó claro, excelente, y si no, pues lo vuelvo a repetir. Agentes desinfectantes, que ya aquí hablamos de eliminar las bacterias en un alto grado. ¿Okay? Tenemos lo que es el vapor, agua caliente. Viene a ser lo mismo, nada más que ¿cuál es la diferencia entre el vapor y el agua caliente? Bueno, el vapor está a una temperatura un poco más alta. Normalmente a veces usamos eso cuando hay una suciedad muy pegada, ¿verdad? Algún hongo, ¿verdad? En los baños, etcétera, y pues son bastante útiles a la hora de limpiar, ¿verdad? Suciedad muy pesada. No les hablé antes, por ejemplo, de las grasas. Uno de los cometidos normalmente de los limpiadores, voy a devolverme al anterior, uno de los cometidos de los limpiadores es quitar la grasa.
Realmente van enfocados más hacia quitar la grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es lo que se pega sobre las superficies y es donde quedan pegadas las bacterias o la suciedad. Entonces, normalmente uno a la hora de estar eliminando la suciedad, realmente lo que está eliminando es la grasa, o eso es lo que buscan los agentes limpiadores. Pues mire, la grasa, eliminando la grasa, pues ahí también se van suciedad y en dado caso de la parte desinfectante también las bacterias. También podemos usar compuestos químicos, ¿verdad? Como se usan mucho hoy en día, donde se rocía y pues tiene un efecto matador con respecto a los microorganismos. Ahora sí, ¿qué son los microorganismos? Vamos a ver acá. Los microorganismos, me pareció que alguien abrió el micrófono, ¿no? Los microorganismos vienen a ser animales pequeñitos, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque son seres vivos, como tú y como yo. No, mentira. Lo que pasa es que estos microorganismos tienen una particularidad. Al ser bacterias o virus, generan enfermedades, generan algún tipo de patología, la cual pues debe ser posteriormente tratada si ya el microorganismo se ha reproducido. Por eso es que si fuera tan fácil como un animalito que no hace nada, pero en este caso a la hora de incubarse son los que provocan diferentes enfermedades, ya sea a nivel respiratorio, a nivel de intestino, etcétera, etcétera. Por eso es que en este caso nosotros, dentro de la parte de industria médica, vamos en búsqueda de, a la hora de tanto limpiar como desinfectar, es eliminar todo este montón de microorganismos y que quede la parte que nosotros llamamos cuartos limpios. Para llamarlo cuarto limpio, estamos hablando de que no existe ningún tipo de bacteria o propagación de ella. Puede ser que las existan, pero muertas. Para que también esa parte ahí en algún momento les quede claro. ¿Okay? Podemos usar desinfección química. La desinfección química lo que conlleva es a utilizar diferentes combinaciones de compuestos para que las bacterias no se reproduzcan. En algunos casos logran eliminarlas, o sea, matarlas, pero básicamente lo que busca es que no se reproduzcan. Entonces, al no reproducirse, obviamente no va a verse un expuesto a un contagio. Aquí tenemos algunos tipos de compuestos químicos utilizados, ¿verdad?, dentro de la desinfección. Bueno, ya hablamos del cloro, podemos hablar del yodo, el amoníaco. Aquí, por ejemplo, alguien utiliza cloro en sus casas, y si lo utiliza, ¿para qué lo utilizan? Profe, en mi casa yo utilizo cloro para lavar el baño. Para lavar el baño, ok. Aquí, perfecto. Lo que quiero es que entiendan un poquitito esto. Les voy a explicar algunas cosillas. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Y si no les queda claro, por favor, porque aquí es importante que entiendan esto. Digamos, vamos a hablar del cloro. Pero como estamos hablando del cloro, podríamos hablar del amoníaco o algún otro, ¿verdad? Y ojo que dice que son compuestos. Eso hay que tenerlo también claro. ¿Qué quiere decir compuestos? Que ustedes no están utilizando cloro. O no vamos a utilizar cloro. Cloro como tal, ¿verdad? Que químicamente sería el Cl, que va con dos moléculas. Van de dos en dos. Nosotros no estamos utilizando cloro, ni yodo, ni el amoníaco así puro. Lo que estamos usando son compuestos. ¿Ok? Entonces la compañera dice que lo utiliza para lavar el baño. ¿Alguien más? He escuchado que el cloro real hay que ponerse un kimono. No le escucho nada. Bueno. Hola. Sí me escuchó. ¿No? Que yo he escuchado que para usar realmente lo que es cloro hay que ponerse kimono, mascarilla y todo, ya. Exacto. Lo que es cloro de verdad. Sí, ya, exactamente. Ya vamos a eso. Perfecto. Entonces, ok.
Como dice el compañero, tanto para usar cloro puro, bueno, conseguir el cloro puro, pues también es por medio de un proceso. Hágase de cuentas que tengo que agarrar la sal y tengo que dividir el sodio y luego el cloro. Algo parecido que si yo quisiera agarrar el agua y dividir el hidrógeno y el oxígeno. Bueno, en el caso del cloro, el cloro puro es un gas. Y como dice el compañero, estar expuesto a cloro puro, pues es complicado. Porque si por A o por B yo me expongo al gas cloro sin una protección, seguramente se me quema la piel, se me queman los ojos, me intoxico con la respiración, etc. Incluso, buen ejemplo que dio la compañera antes, cuando uno está lavando el baño, lo ideal es que lavar el baño y que esté abierto, ¿no? Porque si yo baño, si yo lavo el baño eh, cerrado con cloro, va a llegar un momento en que me ahogo. Óigame, me ahogo, ¿verdad? Y obvio, creo que a muchos les ha pasado. Cometemos ese error de cerrar el baño, que lo estamos lavando y pues con cloro y luego de ahí nos ahogamos. ¿Por qué pasa eso? Porque el cloro busca combinarse con el oxígeno. Como les dije, el cloro es un gas y el oxígeno también, entonces busca combinarse. Y a la hora de combinarse con el oxígeno, pues nos lo está quitando. Y es lo que usamos para respirar, ¿verdad? Por eso es que nos sentimos ahogados. Y realmente lo que estamos usando es un compuesto del cloro. Porque al utilizar ese cloro, bueno, ese líquido, realmente es un compuesto que al combinarse con el agua libera moléculas de cloro. Si lo usamos en buenas cantidades adecuadas para la disolución, pues va a funcionar bien. Pero si usamos más cloro de la cuenta, ahí es donde pues nos estamos ahogando o sentimos por lo mismo que el cloro se combina con el oxígeno. Entonces de ahí que haya que utilizarlo en disoluciones adecuadas. Y a veces lo dice, ¿verdad? En los mismos galones. Mire, disuelva una parte de cloro en 4 partes de agua. Pero a veces queremos usar el cloro puro, ¿verdad? Porque creemos que así va a actuar mejor y le rociamos el cloro puro en las paredes. Sí, está bien, pero rocíeselas, pero déjelo ahí que actúe y luego, más o menos a unos 10 minutos, con unos 10 minutos actúa y ya luego pues uno lo enjuaga. Pero lo malo es utilizarlo puro y luego estar uno ahí, y luego ahí, por eso es que se le queman a uno las manos o le roba humedad y todo el asunto. Lo mismo pasa con el yodo, con el amonio y algunos otros. O sea, no podemos utilizarlos ni de manera pura, ni a como vienen tampoco, porque hay que disolverlos. Y normalmente las instrucciones vienen ahí. Pasa es que uno a veces de huevón no lo hace. Y lo digo porque yo lo he hecho, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Ya luego cuando uno sabe un poquitito de esto y uno dice, no, pues igual cuando uno limpia no va a utilizarlo puro, hay que disolverlo para poder tener un mejor efecto. Y obviamente pues también cuidarse uno en esa parte. El yodo, pues el yodo es I, ¿verdad? Y el yodo sí es un sólido, pero a la hora de estar combinado, pues se disuelve en alguna sustancia que tenga. El amonio sí es gas, y pues hay algunos otros compuestos que han venido desarrollando que son bastante buenos precisamente para eso, para eliminar bacterias. No sé si les quedó claro, alguna pregunta o si algo por el estilo lo sabían. Resulta que cuando ustedes van a comprar cloro al supermercado, no están comprando cloro, están comprando hipoclorito de sodio, que es un compuesto del cloro. Ok, esto es lo que les hablaba, ¿verdad? De la concentración. No atacarnos, ¿verdad? Utilizar los compuestos puros, porque esa no es la finalidad. La finalidad es pues que tenga un tiempo de actuación. Entonces también no vamos a pretender de que rociar y ya inmediatamente lo eliminen. Yo no conozco ningún agente, ni limpiador, ni desinfectante que elimine inmediatamente. Siempre hay que darle un tiempo adecuado para que actúe y pues obviamente para que luego uno lo pueda disolver y eliminar.
Aquí yo les hablaba, por ejemplo, voy a volverme un toquecito. ¿Dónde está? Acá. Cuando les hablaba de los agentes limpiadores alcalinos o ácidos, estamos hablando de lo que es nivel de acidez o lo que realmente se conoce en términos técnicos como nivel de pH. Entonces, cuando hablamos del pH de un agente limpiador, a la hora de sumergir algún limpioncito o algún trapo para el piso, tenemos que tener claro el nivel que tiene de pH, porque ese nivel de pH va a depender cómo vaya a actuar. O sea, si ya el pH está muy alto, ya ahí realmente ese desinfectante o esa solución en la cual yo tengo ahí el limpión para poder lavarlo y todo el asunto, porque esa es una de las cosas que también hay que tener claro, ¿verdad? Bueno, en el caso de los restaurantes y demás, es que el pH en el cual estemos sumergiendo o utilizando como solución tenga un nivel, valga la redundancia, de pH adecuado. Normalmente se utilizan tiritas, ¿verdad? Con el color, le llaman tiritas con papel tornasol, para poder verificar ese nivel. No sé si alguno lo ha usado, lo tiene claro en ese aspecto del pH. Para que, vamos a ver, perdón, para que les quede un poquitito más en orden. Los niveles de pH van de 0, van de 0 a 14. Mientras más cerca esté del 0 es ácido y mientras más cerca esté del 14 es alcalino. Y tenemos el punto neutro es 7. 7 es lo que se conoce como pH balanceado. Óigame, ¿qué es esta escribiera? Pucha. Profe, Es que hay varias gente que está tratando de entrar, qué pena. Dígame. ¿puede volver a repetir esto que dijo, lo de los numeritos que puso ahí? Claro, no bien, déjeme ponerlo bien, que me quedó horrible. Es que vieras que difícil es escribir con esta cosa. Vamos a ver. Oiga, y eso está genial para que no solamente lo sepan en esta cuestión de limpieza, sino porque también se utilizan análisis, laboratorio, industria alimentaria. Pero bueno, aquí la finalidad es que lo tengamos claro para las soluciones desinfectantes. Nosotros, Profe, una disculpa. sí, adelante. Si yo, digamos, si en caso que usted vea que yo me salgo y me vuelva a entrar, es que la conexión del internet la tengo muy mala, entonces como se me va el internet, como que se me cierra el Ok, pero en el dispositivo. caso suyo, como en el caso de cualquier otro compañero o compañera que ya se conectó, a la hora de volver a conectarse simplemente ingresan, porque ya fueron aceptados y no necesito volver a aceptarlos. El problema es para la gente que está tratando de entrar ahorita, pero bueno, es que si paro, me devuelvo, voy a cortar un poquitito ahí, digamos que la inspiración. Y también tengo que irles enseñando a que, pues si vamos a empezar a las 6, empezamos a las 6. Aparte de que yo di, pues un poquitillo más de tiempo. Bueno, ahí será que ustedes se pongan de acuerdo si quieren iniciar un poco más tarde o algo por el estilo, pero bueno. Ok. Bueno, yo lo pongo así horizontal, pero también se puede ver vertical, ¿verdad? De abajo para arriba. Ya debe depender cómo lo vean. Aquí es donde tenemos el rango de pH. Rango de pH, donde mientras esté más cerca del 0, esto es un 0, parece una nube, pero es un 0. Mientras más cerca esté del 0 es ácido. Y mientras más cerca esté del 14 es alcalino. Entonces, vamos a ver, tenemos el punto neutro, que es 7, o lo que conocemos como pH balanceado. Entonces se puede decir que del 7 al 0 tenemos los ácidos y del 7 al 14 tenemos los alcalinos. Aquí en el 7, ¿qué tenemos? Bueno, la mayoría de las cosas que nosotros consumimos, leche, agua, hasta la sangre está con este pH neutro. La mayoría de las cosas que tomamos, consumimos. Hay algunos refrescos que son ácidos. Por ejemplo, hay el jugo de naranja, anda por ahí del 5, entre el 5 y el 6. Algunos compuestos que consumimos también son ácidos, pero es porque ya son ácidos que podemos comer. Están los ácidos grasos, por ejemplo los jabones,
que pues eso no los podemos comer, ¿verdad? Los alcalinos, les mencionaba por ejemplo la crema dental que usamos para lavarnos los dientes, está en el nivel por ahí del 11, ¿verdad? Que es un alcalino. Y las soluciones desinfectantes, ¿verdad? Que deben de estar más o menos en este rango. Y para eso se utilizan estos papeles tornasol o tiritas en las cuales puedo verificar por medio del color ese punto de acidez o ese pH. Okay. No sé si le quedó claro, compañero. Sí, profe, yo ahora sí, muchas gracias. Okay. Ahora sí, vuelvo y pregunto, ¿alguien lo ha utilizado? ¿Alguien lo conocía? ¿O por lo menos tiene una noción? Profe, yo sí, digamos, en cuarto limpio, en algunas áreas usa mucho el pH, ¿verdad? Por el tipo de las sales que usan el agua. Y aparte también uno que a veces uno no puede tocar instrumentos de medición sin guantes porque el pH uno puede oxidar los equipos o dañarlos, pero más que todo con medición de aguas para hacer limpieza de los dispositivos que son estos que andan dentro del cuerpo. Se usa mucho el pH. Ok, sí, hay un poquitito, ¿verdad? Que es súper importante, como les dije, aquí es en la parte de limpieza, pero esto se utiliza en mucho, ¿verdad? De lo que nosotros, por lo menos en control de calidad, hacemos en diferentes áreas, como les dije. Ese nivel de pH me va a permitir muchas veces aceptar o rechazar un producto. ¿Ah? ¿Ok? Ok. Aquí pues un poquitito ya de lo que habíamos hablado. Es que yo como que me adelanto un poco cuando voy hablando de cada uno, ¿verdad? Los compuestos, ¿verdad? De cloro, los de yodo y amoníaco, o les llaman amoníaco cuaternarios, porque están compuestos un de 4 moléculas de amonio, las cuales pues al juntarse con pueden no eliminan, ¿verdad? Los microorganismos. Otros compuestos que se utilizan mucho, ya no se ven mucho, pero en su momento se utilizaban dentro de lo que era la elaboración de refrescos, era el potasio, ¿verdad? Compuestos de potasio para lavar las botellas. En su momento, por ejemplo, habíamos hecho ahí unos trabajos y había una embotelladora, no voy a decir el nombre, bueno, de hecho ya ni existe, utilizaba agua caliente. Pero resulta que sí, lavar las botellas, estamos hablando de botellas de vidrio, lavar las botellas con agua caliente está muy bien, eh, quedan limpiecitas, se eliminan las bacterias y todo el asunto, pero es muy caro. Entonces obviamente los costos pues se elevan y pues eso no lo tenían en cuenta. Entonces se les sugirió utilizar una disolución de compuesto de potasio. Y pues eso tiene actúa igual, incluso el potasio es reutilizable hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces eso también, el potasio en algunos casos también se utiliza mucho, ¿verdad? En los baños, en los lavamanos, inodoros, en algunas empresas se utiliza bastante. Sí hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Porque el potasio sí es un poco más puro que, por ejemplo, en este caso los yodos o los cloros, los cuales pues sí, aparte que ya vienen disueltos, también hay que disolverlos más. En cambio, el potasio sí es un poquillo más complicado. Bueno, yo digo potasio, pero realmente el compuesto es potasa creo que se llama. Estas son las concentraciones o disoluciones recomendadas para utilizar con estos compuestos químicos. Los quads son los amonio cuaternario, por aquello. Ok, ¿y qué quiere decir esto de ppm? Esto de ppm quiere decir partes por millón. Por aquello, ¿verdad? Que les quede claro. ¿Qué quiere decir partes por millón? Bueno, por ejemplo, si el cloro, porque también pueden vender cloro, digamos, un poco más puro, no puro, porque puro es gas, dice que la recomendación es utilizar 50 o 100 partes por millón. Ok, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a utilizar 100 partes por millón, okay, de 1 millón, por ejemplo, de mililitros, en 1 millón de mililitros, utilizo 100 mililitros
de cloro. ¿Okay? Vuelvo y repito. Vamos que siempre van a ser partes por millón. ¿Cuánto es un millón? Un millón son 1,6 ceros. Aquí no se extrañen porque verás que yo escribo horrible acá porque verás que difícil. Bueno, entonces yo tengo un millón de ¿qué? De mililitros. Y me dicen, utilice 100 partes por millón en esos millón de mililitros. Entonces yo tengo que agarrar el cloro y ese cloro medir 100 mililitros y esos 100 mililitros de disolverlos en este millón de mililitros de agua. Obviamente pues eso ya hay que tener claro cuántos. ¿Alguien sabe cuánto es un millón de mililitros? Es lo que podríamos conocer como una tonelada. Siempre que hablamos de millón de kilos, millón de litros, prácticamente estamos hablando de toneladas. Entonces ahí dentro de los tanques, disoluciones y demás, pues eso es lo que se utiliza. Entonces se recomienda utilizar, por ejemplo, el cloro de 50 a 100 partes por millón. Lo mismo con el amonio cuaternario, ¿no? 200 partes por millón. Ya el yodo sí es un poco menos, 12,5 partes por millón. Es un poquitito. Y ahí van a ir dependiendo del nivel de disolución que se tenga, para que se den una idea. Entonces a veces del cloro, por ejemplo, para la ropa lo que se echa es un poquitito, un chorrito que le llaman dentro del tanque, para poder obtener esta desinfección. Hay que tener claro que el cloro nosotros lo usamos como agente desinfectante, a pesar de que el cloro tiene otra función, pero esa a nosotros no nos interesa. ¿Alguien sabe cuál es la otra función del cloro? Manda la parada. ¿Para qué utilizan el cloro ustedes, aparte de lo que dijo la compañera para lavar el baño? Para blanquear. Exactamente, como agente blanqueador. Okay. Pero esa finalidad a nosotros no nos interesa. Pero sí lo utilizan mucho en industria textil para blanquear los hilos, los textiles, incluso hasta para blanquear las hojas de papel. Es utilizado este compuesto. Ok. Algo súper importante que vamos viendo acá. Los agentes que nosotros utilicemos, pues ya tenemos que tener claro que los agentes es cualquier tipo de sustancia, disolvente o compuesto que utilicemos, ya sea para limpiar o para desinfectar. Pero a la hora de utilizar estos agentes, deben de utilizarse con mucho cuidado. Como dijo el compañero, a la hora de entrar al cuarto limpio, pues se ponen guantes para no transferir el pH. Bueno, con los agentes es lo mismo, pues la idea es que no contaminen, sino que o limpien o desinfecten. Ya en cantidades inadecuadas, pues o no va a funcionar, o pues más bien se nos lleva más de la cuenta. Que estén aprobados por el Ministerio de Salud. Normalmente la misma etiqueta lo indica, ¿verdad? Porque hay productos que sí se fabrican y los venden, pero uno no sabe si de verdad tienen el aval del Ministerio de Salud, no la fábrica, que la fábrica pues para funcionar tiene que tener aprobación del Ministerio de Salud, sino el producto como tal, para ser utilizado para ese fin. Okay. Tiene que tener un área de almacenaje adecuado, ¿verdad? Con cierta temperatura, altura, temperatura y todo lo que termina en ura. Ya, parezco al chavo. Importante que estén rotulados, ¿verdad? A veces incluso nosotros en nuestras mismas casas tenemos una botella de una cosa, otra de otra, y pues sabemos que es de algo, pero no tenemos idea porque no la rotulamos. Entonces, igual, no solamente rotular el envase, sino el lugar donde se va a almacenar. Eso es súper recomendado. ¿Okay? Bueno, los recipientes específicos, lo mismo que acaba de decir, y utilizarse, aparte de utilizarse de manera adecuada y responsable para la función que esté destinado. Algunos agentes de limpieza o desinfección pueden causar irritación en los ojos, problemas respiratorios, y muchas personas también son alérgicos a ciertos agentes. Por ejemplo, yo conozco personas que son alérgicos a algún tipo de lavaplatos.
Hay lavaplatos muy buenos y hay lavaplatos que son muy baratos, por no decir malos. Pero de ahí ese barato resulta que pues tiene que lavar uno el plato más de 3 veces. Bueno, resulta que lavar ese plato más de 3 veces, resulta que la persona se le irritan las manos o tiene algún tipo de alergia. Entonces ahí pues a veces es bueno, mira, mejor pagar un poquitito más por un agente limpiador que sé que aparte de que va a funcionar bien, no me va a causar ningún problema, por ejemplo en la piel o en los ojos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Una preguntilla? Ok, hoy estoy como 40 llamadas perdidas, ya bárbaro. Y mentira que voy a responder tanto mensaje que me entra ahorita, porque si no, nada que ver. Vamos ahí me fijé en el teléfono. Ok, claros con respecto a lo que es limpiar, desinfectar, lo que se debe utilizar, las medidas que hay que tomar en cuenta, los niveles de acidez a los cuales yo voy a atacar. Hay algo que se utiliza mucho, aquí no está, pero les hago la aclaración. Se utiliza mucho en el aspecto, principalmente para la industria alimentaria, pero sí está bueno porque entiendo que están probando algunos de estos procedimientos en industria médica, así que no me extrañaría si en algún momento logran implementarlo. ¿Alguien sabe lo que es la pasteurización? Nadie. No les creo. Pero si han escuchado hablar de la pasteurización. Vamos a poner esto por aquí para... ¿no? Aló, hola, ¿qué tal? ¿Será que me desconecté? Vamos a ver. ¿Alguien que me dé signos de vida? Profe, yo la verdad no sé qué es. Pero si lo han escuchado hablar o es algo, realmente es algo nuevo, porque eso es, O sea, cuando, sí lo he escuchado, pero no sé realmente qué es, no ok, me he metido en el tema. ok, no, pero sí que lo hayan escuchado. Eso que está arriba ya lo voy a explicar, es que hice esto aquí para más o menos explicarles qué es la pasteurización y de una vez ciertas cuestiones que tienen que ver con los microorganismos, aunque es de industria alimentaria, como les dije, es que la industria alimentaria está tan estrechamente relacionada con lo que nosotros hacemos en industria médica que bueno, es casi que imposible no hablar de una cuando se habla de la otra. Pues resulta que existe lo que es el proceso de pasteurización. El proceso de pasteurización todos nosotros lo hemos tomado, porque, bueno, digo yo todos nosotros, cuando nosotros tomamos leche, la leche está pasteurizada. Cuando ustedes toman algún tipo de refresco, ya sea Coca-Cola, Pepsi, té frío, etcétera, están tomando un líquido que se le hizo un proceso de pasteurización. Bueno, el proceso de pasteurización fue descubierto, inventado por un francés ahí hace rato, ¿verdad? Louis Pasteur, por eso el nombre, y consiste en hacer un proceso que me va a permitir eliminar las bacterias por completo. Bueno, yo puedo eliminar las bacterias y microorganismos por medios ácidos, ¿verdad? En los cuales pues voy a tratar de mantenerlos ahí. O puedo eliminarlos por temperatura. ¿verdad? La mayoría de las bacterias no sobreviven a más de 100 grados. O sea, cuando ya le aplico una temperatura, o sea, en este caso cuando hiervo la leche, hiervo el agua o cualquier otra cosa, al pasar los 100 grados, estoy eliminando casi todas las bacterias. ¿Okay? Por eso es que nosotros pues, mejor tomar agua hervida, porque está... ¿okay? Pero vea que casi todas, digamos que un 99% de las bacterias. En ese caso, al llegar a 100 grados, llegamos al punto de ebullición. Eso es cuando ya el agua, pues dicen el agua hirvió. Bueno, el agua ya hirvió porque está en punto de ebullición y le salen burbujitas y eso quiere decir que ya está a más de 100 grados. ¿Ok?
Las bacterias normalmente se mantienen en este rango, entre los 5 y los 65 grados. Entre los 5 y los 65 grados las bacterias ahí hacen fiesta. Menos de 5, vamos, se mantienen ahí congeladitas, refrigeradas, no hacen nada. Pero en el momento en el que pasan de 5 grados, empiezan a hacer fiesta. Ya después de los 65 grados empiezan a morir algunas, y ya la gran mayoría después de los 100 grados no aguanta. Pero hay algunas que sí sobreviven. Entonces para esto llegó Luis Pasteur y dijo, ok, hay algunas que no, las bacterias que sobrevivían a los más de 100 grados se morían si les aplicaban un choque térmico. ¿Qué es un choque térmico? Hacer un bajonazo de temperatura. Está caliente, caliente, y después le bajo la temperatura de golpe. Okay. Tratar de bajarla casi hasta los 5 grados. Entonces que esté caliente, caliente, pum, le aplico frío, hago choque térmico, y ese choque térmico ninguna bacteria sobrevive. Eso es lo que conocemos como el proceso de ultrapasteurización. Subimos la temperatura, se eliminan casi todas, y las que no, se eliminan en el choque térmico. Eso es como cuando uno está muy caliente o se está bañando con agua caliente y luego se baña con agua fría. A ver, ¿quién lo aguanta? Bueno, hay gente que sí, pero bueno, imagínense las bacterias, eso sí no lo van a aguantar. Como referencia, esta parte que les decía antes, entre los 5 y los 65 grados, se le conoce como la zona de peligro. Por lo mismo que les comenté, que aquí hacen fiesta. Entonces, si nosotros dejamos la comida mucho tiempo en esta temperatura, pues la comida se va a echar a perder o se va a poner mala. Y pues por eso es que no se recomienda tener ningún ambiente en esta temperatura. Eso no sale en el examen, pero hay dentro de la parte que se les quede claro, y pues en algún momento hablan de pasteurización o choque térmico, que como les digo, hoy en día muchos alimentos que consumimos utilizan ese proceso, y entiendo que ya lo están tratando de aplicar en varios lugares de industria médica. Así que pues ahí me estoy adelantando un poquitito. No sé si alguno lo había escuchado o de casualidad también lo estarán aplicando donde ustedes trabajan. Bueno, ojalá que sí les haya interesado y hayan puesto atención. Están como muy callados. Bueno, a la hora de empezar a aplicar ya todo esto que hemos hablado, pues tenemos que hacernos varias preguntas. Entre ellas, la primera, ¿qué vamos a limpiar? ¿Y qué vamos a desinfectar? Porque primero lo vamos a limpiar y luego lo vamos a desinfectar. Pues vamos a aplicarlo en diferentes lugares, ya sean herramientas, superficies, principalmente en superficies, ya sea antes o después de iniciar las labores, o a veces de las dos, tanto después como antes. Esto principalmente cuando estamos dentro de un cuarto limpio. Ya el método pues va a depender mucho del lugar y cómo lo apliquen. Algunas de las cosas que podemos hacer uso de esta pregunta para limpiar: paredes, ventanas, desagües, pisos, cualquier cosa que uno necesite que esté completamente limpio. Y ahora, para ir terminando, todavía no hemos terminado, para ir terminando, pues vamos a hablar de los pasos del proceso de limpieza y desinfección, que como les dije, bueno, son dos procesos por aparte, pero normalmente se suelen utilizar juntos, más cuando hablamos de industria médica o industria sanitaria. ¿Okay? El primero es el limpiado en seco, que no es ni más ni menos que barrer, ¿verdad? No barrer por donde pasa la suegra, ¿verdad? En este caso pues sí, tratar de eliminar toda la suciedad, ¿verdad? Polvo, la parte gruesa que llamamos, o sea, con escobas, sacudidores, plumeros y demás. El segundo es el preenjuague, o sea, no es el enjuague, es el preenjuague, donde se aplica agua, ¿verdad? A veces se aplica agua con algún tipo de agente, ¿verdad? Para que también vaya o actuando o suavizando, ¿verdad? Como dice, mire, para que vaya suavizando la suciedad. Recuerden que no es la suciedad lo que va a ir suavizando. ¿Qué era?
el vapor. ¿Cómo? ¿Cómo? El agua caliente, el vapor es. Sí, sí, pero ¿qué es lo que realmente nosotros buscamos suavizar? O sea, uno dice, para que vaya suavizando lo sucio. Realmente lo que uno busca suavizar es la grasa. Lo que pasa es que No. muchas veces uno no lo ve así, pero realmente la grasa que está ahí para... A veces la grasa es un poco visible, a veces no tanto, o a veces ni siquiera nos damos cuenta que es grasa, pero realmente lo que uno está buscando es disolver la grasa para que ahí pues se vaya también la, la suciedad. Luego viene el agente detergente que vayamos a aplicar. Como les dije, pues eso va a depender de la superficie, de lo que vayamos a eliminar, de la disponibilidad también, ¿verdad? Que puede ser un detergente, puede ser un cloro, un amoníaco, un yodo, ¿no? Incluso podemos utilizar jabones normales. Lo que pasa es que esos jabones normales van a durar más en actuar y vamos a utilizar más agua en enjuagarlos para eliminarlos. Entonces, de ahí lo recomendable de utilizar muchas veces lo que son detergentes sintéticos que actúan mucho mejor y se disuelven más fácil. Aparte de eso, con algún tipo de herramientas, utensilios, ¿verdad? Como cepillos, abrasivos. Cuando hablamos de abrasivos es tallar, dale para que se vaya de verdad. Y a veces hay que hacerle más de la cuenta, dependiendo de la superficie. ¿Okay? Y ahora sí, luego viene el enjuague. El enjuague ya es para tratar de eliminar lo que son los residuos del agente que se aplicó antes, del agente limpiador o el agente desinfectante, para que con el agua se disuelva toda esa grasa en el agua. Eso es un proceso químico, el cual pues solamente los agentes detergentes lo pueden lograr. ¿Qué quiero decir? Lograr disolver la suciedad en agua. Si ustedes, por ejemplo, quieren eliminar la suciedad solo con agua, es un poco complicado. Necesitamos un agente la cual pues haga esa función y pueda disolver toda esa suciedad y que se vaya con el agua, ¿verdad? Como hacemos cuando nos bañamos, por ejemplo. Lo que estamos es pues quitándonos lo sucio y disolviendo la grasa corporal en el agua que se va en la ducha. Ya luego, pues creemos que ya está todo limpio, pues sí, estará limpio a simple vista, pero ya pueden quedar ahí algunos agentes, principalmente en las superficies. Y ahí es donde utilizamos la parte de desinfección, que ya es aplicar pues un agente desinfectante, el cual pues dependiendo de la agente que apliquemos, así va a funcionar dentro de la eliminación de las bacterias, microorganismos y demás. ¿Sí? Aquí tenemos algunas concentraciones que se recomiendan utilizar en algunos otros lugares que no mencioné antes, por ejemplo en servicios sanitarios, desagües, en techos. Bueno, realmente aquí no son techos, son lo que nosotros conocemos como cielo raso y algunos equipos, ¿verdad?, de superficies de acero inoxidable. Aquí lo que quiere decir son 100 mililitros por cada kilo de cloro o 500 mil miligramos por kilogramo de cloro. Aquí ya se utilizan pues en peso, no en disolución como en la vez pasada, pero igualmente utilizamos la misma magnitud, miligramos con kilogramos. Pues, en el caso de que no lo sepan o no quieran utilizar la técnica de partes por millón, pues aquí 1000 miligramos por cada kilogramo de cloro. ¿Dónde estaba? Por acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no les haya quedado claro por aquello que tenga que devolverme o repetirlo? No, profe, por el momento no. Ok, bueno, aquí algunas recomendaciones dentro de algunos lugares básicos e importantes de dentro de la parte laboral e industrial. Por ejemplo, el almacenamiento. Para muchos de nosotros sabemos que la bodega o la parte donde nosotros almacenamos, ya sea materia prima, suministros, implementos de limpieza o producto terminado, siempre es el mismo. Aunque la empresa tal vez se haga más grande, las bodegas siempre siguen las mismas, siempre siguen siendo iguales. Por ende, que a veces hay que trabajar con eso, bueno, y trabajar un poco ahí con la clasificación de inventarios y demás. Dice que a veces el 20% de los accidentes están dentro de la parte de bodega, la parte de almacenamiento.
Entonces de ahí que pues haya que tener mucho cuidado, rotulación, señalización dentro de los productos que utilicemos, principalmente con lo que son productos de limpieza. Las áreas de almacenamiento, ¿verdad? Que el piso sea apropiado, ojalá que no sea deslizante, que esté rotulado, que esté demarcado, la parte de apilamiento también que sea adecuada. A veces pues un poco abusan de lo que se pueda guardar, ¿verdad? Porque sí, a veces no hay campo, pero es un poco complicado, ¿verdad? Dentro de lo que a veces uno considera, porque de momento no pasa nada, pero el hecho de que no esté pasando nada no quiere decir que no esté pasando. Igual para eso tenemos allá los compañeros de salud ocupacional, aunque a veces también pues es como nadar contra corriente, es como jale para un lado, pero luego también hay que cumplir con algunas cuestiones internas. ¿Okay? En la medida de lo posible, ¿verdad? Pues almacenar las tarimas dependiendo del orden en el cual pues cada producto pueda ser entarimado. Hay productos que soportan cierta altura y a veces no se respeta, ¿verdad? A veces cuando yo voy ahí, por ejemplo, a lugares como estos, como PriceMart, yo digo, bueno, vuelvo a ver para arriba y yo me pregunto, ¿eso estará bien entarimado o no? Porque a veces es como que le queda a uno ahí, ¿verdad? La duda. En fin. Nunca lavar objetos que vayamos a utilizar, ¿verdad? Sobre los pisos. A veces es también un poco de mañas o de cosas que se hacen porque todo el mundo las hace, porque siempre las han hecho, y pues no necesariamente tiene que ser así. Hay que tener claro que la cuestión de limpieza es uno de los pilares importantes dentro de lo que nosotros hacemos. Por eso cuando empezamos la clase de hoy les dije, esta es la parte medular de este módulo. Aunque también vemos otras cosas, como las que vamos a ver también la semana entrante, es con el fin de que tengan una noción, ¿verdad? De por qué las cosas suceden de esa manera. Y que pues cuando estamos hablando de un dispositivo médico, estamos hablando de algo que pues va a significar la vida o la no vida de alguna persona, ¿verdad? Que vaya a hacer pues uso de ese dispositivo sanitario. ¿Okay? Pues ya uno se vuelve como de cierta manera uno se vuelve mañoso, ¿verdad? Por lo menos en el buen sentido de la palabra, y ya pues uno se lava las manos de manera robótica, ya uno sabe pues por dónde va el asunto y ya tiene como cierta conciencia, ¿verdad? Como decía un compañero ahí la vez pasada, ¿verdad? Realmente esa es una de las cuestiones que persigue todo este sistema, ¿verdad? De gestión en la parte sanitaria, de que tengamos conciencia de que lo que estamos trabajando no son con productos, sino que son con personas. Creo que alguien estaba escribiendo por ahí, o me pareció. No. Seguro fue que alguien entró de nuevo. ¿Alguna pregunta, alguna observación, alguna duda hasta acá? Profe, con respecto a eso de PriceMart, hubo un incidente hace como un año y ellos tuvieron que hacer un estudio y un trabajo porque a una señora le cayeron unas cajas. Sí, Entonces, que ahora tienen unas cintas y ellos ya tienen que trabajar eso del peso y la altura también. Sí, yo me acuerdo, por eso es que yo siempre cuando ando por ahí me pregunto, porque me acuerdo de ese accidente, ¿verdad? El cual no recuerdo si la señora sobrevivió o no, pero es como medio... Sí quedó viva, creo que nada más el hombro se desmontó, algo así, pero eso es un broncón, ¿verdad? Sí, yo por eso siempre le queda a uno ahí esa cuestión, ¿verdad? Y a veces cuando yo paso ahí, cuando voy a Grecia y paso ahí por Fanal, también hace no mucho, hace que como un par de años pasó una cuestión ahí, ¿verdad? Donde salieron volando unas cuestiones y cayeron ahí en la plaza, que se ve ahí al frente de Fanal. Y también me acuerdo de eso, y ahí es donde uno dice, mira, estará mi empresa, hablando de donde uno trabaja, estará mi empresa preparada, porque la labor que hicieron la gente de ahí de Fanal en su momento para mitigar esa emergencia fue genial. Luego también me acuerdo ahora cuando pasa uno por allá por Santana, no es que ande uno por todo el país, ¿verdad? Pero de vez en cuando que uno pasa,
La cartonera, que ya no es la cartonera, sí se llama la cartonera, pero ahora es otra cosa. También, ¿verdad? Cuando eso se quemó y fue un despelote, ¿verdad? Y qué tan preparados estamos, ¿verdad? Sí, pero se volvió a quemar detrás del Coyol, donde está Ay, ahora. no le creo también. Sí, esa empresa se ha quemado 3 veces ya. Sí, Ah, el bueno, año pasado que hubo un gran incendio ahí en el Coyol atrás, era la misma empresa de Santana. sí, yo sé que ellos se pasaron para el Coyol, pero no sabía ese dato. Y Sí, también de ahí, hecho, se están cuestionando si es porque ellos pagan, cobran el seguro. el seguro, pero y ya eso es un tema ahí, Chet, ¿verdad? Muy grande, que ellos tienen un problema. Sí, más bien no creo que no les beneficia, porque estar cobrando el seguro y más bien no creo que el INS los está aguantando tanto. Ahí levantó la mano don Alex. Pero sí, ese dato no lo sabía, pero por eso les digo, qué tan preparados podemos estar en una empresa, ¿verdad? Para combatir cosas de que uno no se espera, pero hay que tomarlas en cuenta. No es que uno tenga que esperar lo peor, pero realmente qué feo esperar a que pase algo para tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Dime, don Alex, ahora sí. Buenas noches, es Gretel. Ah, Sí, ok. sí, profe, una consulta. Un veterinario una vez me dijo que el vinagre era mejor que el cloro para desinfectar. ¿Esto es cierto? ¿El vinagre es un agente desinfectante? Ok, el vinagre no es un agente desinfectante. El vinagre es una solución ácida. El vinagre es un ácido. Entonces, como solución ácida, no va a permitir que propague las bacterias. Lo que pasa es que, bueno, yo no soy veterinario, tampoco soy doctor, pero le voy a dar mi punto de vista. Uno, como digamos, como empleado y como colaborador del área de calidad, uno lo que debe buscar es, pues, limpiar y desinfectar. Y para eso, pues, hay ya cosas recomendadas, probadas científicamente. El veterinario tal vez va mucho inclinado por la parte de cuidar la vida, ya sea del animalito, ¿verdad? Del perrito, del gato, ¿verdad? Como sea. Y pues obviamente, para no afectar la salud de un animal, pues recomienda que a la hora de eliminar bacterias, pues las elimine con un medio ácido. Pero el medio ácido, realmente, ahí sí no le miento, el medio ácido no elimina las bacterias. El medio ácido las elimina llegando casi a cero, ¿verdad? Pero el medio ácido lo que hace es que las bacterias no se reproduzcan, que las bacterias queden ahí, tranquilitas, ¿verdad? Ya en el momento en el que ese medio ácido no exista, pues ahí se empiezan a propagar. Entonces lo ideal es, pues, es eliminarlas ya con un agente propiamente desinfectante, ¿verdad? Que como les dije antes, ojalá un detergente sintético, cloro y demás. No es que no elimina, realmente no las elimina, nada más hace que se queden tranquilas. Ok, gracias. Con gusto. Las bacterias, las bacterias simple y sencillamente no les gusta el medio ácido. Ya llegando a un medio alcalino, pues ahí sí empiezan a morirse. Pero en un medio ácido no se mueren, pero tampoco se propagan. Yo Alex, y yo cuál Alex, ningún Alex. Ok. ¿Alguna otra pregunta, consultas acá? La próxima semana estaríamos abarcando el último tema de este primer módulo. Y a partir de ahí ya están bueno, desde ahorita, pero ya les recomiendo que ya a partir de la otra semana ya pueden estar en libertad para realizar el examen correspondiente a este primer módulo. Ahí luego les adjunto un video para que sepan cómo revisar las notas y demás, nada del otro mundo, pero ahí van a ver que no es nada complicado y no es nada del otro mundo. Ok, si no hay ninguna otra, no hay ningún otro quórum, pues estaríamos dando la clase terminada desde acá.
Y pues si ocupan algo, pues por acá me quedo un ratito más. Voy a subir el video para que ahí lo tengan disponible. Y estaríamos conectándonos la próxima semana, Dios mediante. Así que pues buenas noches para todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.